Bueno, el siglo XIV trae consigo una crisis general de las instituciones político-religiosas de la Edad Media. Y es cuando entramos en Guillermo de Ockham y la crisis de la escolástica. Vamos a presentar un poco el contexto para preparar el terreno de cara a presentar a Guillermo de Ockham en condiciones en un próximo vídeo, ¿no? El enunciado de este capítulo utiliza el término crisis para caracterizar la filosofía del siglo XIV. Se trata, en efecto, de un periodo histórico de crisis en los diversos sentidos de esta palabra. Crisis. En primer lugar, en el sentido de crítica. Los filósofos del siglo XIV, y muy especialmente el más representativo de todos ellos, Ockham, someten a crítica las bases mismas de toda la filosofía anterior. El siglo XIV es, en segundo lugar, un siglo de crisis, entendiendo por tal término aquel estado de cosas en que una situación dada se derrumba para dar lugar a una situación nueva. Este derrumbamiento tiene lugar en un doble ámbito que conviene destacar. En general, el siglo XIV asiste al desmoronamiento de las estructuras político-religiosas del medioevo cristiano. La armonía del doble poder, el político del emperador y el religioso del papa, se va cada vez más deteriorando definitivamente. De una parte, el imperio se desmembra en multitud de estados y principados que reclaman su propia soberanía. Y de otra parte, el cisma de Occidente divide a la Iglesia y los concilios de la época ven surgir la pugna entre quienes defienden la autoridad del Papa sobre el concilio y quienes se declaran partidarios de la superioridad del concilio sobre el Papa. Los dos poderes no solamente se disgregan, sino que además se enfrentan entre sí. En particular, y por lo que a la filosofía se refiere, el siglo XIV representa el derrumbamiento de las grandes síntesis filosófico-cristianas elaboradas sobre bases griegas, así como la aparición de ideas nuevas cuyo desarrollo llevará, en algunos aspectos, a la modernidad. Vamos a presentar el primer capítulo, el de los límites de la razón y la primacía de la voluntad. Presentaremos concretamente a Duns Scoto y Guillermo de Ockham. En el panorama filosófico del siglo XIV destacan las figuras de dos franciscanos, que es por lo que llevo la gorra, ¿no? Pues seguimos siendo monjes, pero esta vez un poco más tocapelotas, ¿no? Un poco más de cringe juntar con nosotros, no encajamos muy bien con el statu quo. Cuestión: entre ambos existen ciertos puntos de coincidencia. Como veremos, algunas de las tesis desarrolladas por Ockham ya se hallan iniciadas en Scoto. Los puntos de coincidencia entre ellos, sin embargo, son menores que sus puntos de discrepancia. Bien, vamos a leer las biografías de estos autores, que son muy breves. Duns Scoto nació en Escocia en 1266, ingresó pronto en la orden franciscana, realizó sus estudios en Cambridge, en Oxford y París, siendo posteriormente profesor en estas dos últimas universidades. Murió apenas llegado a la madurez, a la edad de 42 años, en 1308. A pesar de su temprana muerte, Scoto dejó una gran producción y notable producción por su extensión y sobre todo por su calidad. La sutileza de sus análisis le valió el sobrenombre de Doctor Sutil. Su sistema metafísico, recogido y mantenido en la tradición escolástica escotista, es el último de los grandes sistemas filosóficos medievales. Entre sus obras destacan Ordinatio, Opus Oxoniense y Reportata Parisiensia, el Opus Parisiense. Bien, entonces, comentamos brevemente algunos aspectos de la filosofía de Duns Scoto. Para comenzar, señalemos que Scoto nace en la segunda mitad del siglo XIII y muere apenas transpuestos los umbrales del siglo XIV, ¿no? En 1308. Es pues un filósofo cuyo pensamiento tiene aún el sello característico de los filósofos del siglo XIII,
El sistematismo, es decir, el empeño por construir un sistema filosófico sólido y coherente, capaz de explicar la totalidad de lo real. Su mente es primariamente constructiva, como Aquino, construye un monumental sistema vigoroso y original como Aquino, y se esfuerza por asimilar todos aquellos aspectos del aristotelismo que le parecen dignos de ser asimilados. El sistema producido por Escoto es, sin embargo, muy distinto del producido por Aquino, a quien critica y contradice a menudo. Una de las raíces de la diferencia existente entre ambos se encuentra en que Escoto es franciscano y, como tal, se haya asentado en la tradición agustinista. En el capítulo 3 señalábamos cómo el agustinismo sería la corriente filosófica aceptada por los franciscanos en el siglo XIII. El sistema filosófico de Duns Scoto puede ser contemplado desde la doble perspectiva del aristotelismo y del agustinismo. Bien, ¿cómo presenta Duns Scoto el conocimiento de las realidades singulares? A pesar de hallarse entroncado en la tradición agustinista, Scoto abandonó algunas tesis del agustinismo, entre ellas la doctrina de la iluminación. El abandono de esta obedece sin duda a la influencia del aristotelismo, que explicaba el conocimiento de las verdades y esencias universales por medio de la abstracción. Scoto admite, siguiendo en lo fundamental a Aristóteles, que el conocimiento de lo universal tiene lugar por medio de un proceso de abstracción a partir del conocimiento de las realidades sensibles, y en esto coincide básicamente con Tomás de Aquino. Sin embargo, se aleja de este en lo concerniente al conocimiento de las realidades singulares. En el capítulo anterior hemos expuesto cómo el conocimiento, según Aquino, no conoce directamente las realidades singulares, individuales. Scoto no comparte esta opinión y afirma que el entendimiento conoce directamente las realidades individuales. Este individuo, aquel árbol concreto, etc., por medio de una intuición inmediata confusa. El entendimiento capta, pues, abstractivamente lo universal, y en esto coincide con Aquino, y directamente, intuitivamente, lo individual, y en esto discrepa totalmente de Aquino. Y aquí aparece también la cuestión de la primacía de la voluntad y la libertad. A pesar de rechazar algunas tesis características de la corriente agustinista, Scoto mantiene ciertas afirmaciones fundamentales de la misma, por ejemplo, el pluralismo de las formas y la primacía de la voluntad sobre el entendimiento. Esta última tesis se basa en un análisis de la voluntad que tendrá una importancia decisiva en el pensamiento del siglo XIV. Para comprender la doctrina de Scoto al respecto, será conveniente recurrir una vez más a la comparación entre este y Aquino. Al final del capítulo anterior hemos propuesto un texto de Aquino, de la Verdad 22.5, que recoge la interpretación tomista de la naturaleza de la voluntad y de la libertad. En él establece Aquino que la voluntad se caracteriza por ser una especie de apetito o tendencia. En cuanto a potencia natural, la voluntad tiende necesariamente al bien, a la felicidad. En cuanto a voluntad, tiende libremente a los bienes particulares. Este análisis es rechazado por Scoto. Donde no hay libertad, no hay voluntad en sentido estricto. Por tanto, lo que Aquino denomina voluntad como potencia natural no es, estrictamente hablando, voluntad. La voluntad se caracteriza por ser libre. La esencia de la voluntad es la libertad y, precisamente por ello, la voluntad es más perfecta que el entendimiento y superior a él. En efecto, el entendimiento no es libre de asentir o no a las verdades que capta. Por ejemplo, el entendimiento puede disentir en un teorema el entendimiento no puede disentir de un teorema cuando capta su verdad. El entendimiento es ciertamente una potencia natural y la voluntad no lo es. Bien, el conocimiento directo, intuitivo de las realidades individuales por parte del entendimiento, la primacía de la voluntad sobre el entendimiento asentada en la libertad como esencia de aquella, he aquí dos afirmaciones en que Scoto puede considerarse un precursor de Occam, y es el concerniente a los límites de la razón y la relación de ésta con la fe.
A él nos referiremos más adelante. Pasamos ahora a Guillermo de Ockham. Nacido en la última década del siglo XIII, ingresó muy joven en la orden franciscana, estudió en Oxford, donde fue lector de la Biblia y de las sentencias de Pedro Lombardo. Algunas doctrinas suyas fueron denunciadas en 1323 en Aviñón, donde acudió el propio Ockham al año siguiente para defenderse de la acusación. El proceso duró varios años y no llegó a concluir, quizá porque Ockham huyó de Aviñón en 1328, uniéndose a los franciscanos espirituales en su interpretación de la pobreza evangélica, que llevaba aparejada una crítica radical al pontificado. Excomulgado ese mismo año por el Papa, Ockham se vio envuelto en la pugna entre el emperador y el Papa, tomando partido activo por el emperador Luis de Baviera. Muerto este en 1347, Ockham trató de reconciliarse nuevamente con la Iglesia, aunque no sabemos si la reconciliación llegó a producirse formalmente. Murió 2 años más tarde, en 1349, en Múnich. Además de sus escritos polémicos contra el Papa, Ockham escribió un número de sumas de obras teológicas y filosóficas. Merecen destacarse su comentario a las sentencias y la Summa Totius Logicae. Entonces, la actitud filosófica de Guillermo de Ockham es el criticismo. Es innegable que en Escoto aparece una actitud abiertamente crítica respecto de las grandes síntesis filosóficas vigentes en el siglo XIII, frente al agustinismo, el aristotelismo, el tomismo. Su postura ante las dos cuestiones a que nos hemos referido en el epígrafe anterior es una muestra evidente de ello. Sin embargo, y como más arriba señalábamos, la actitud griega no excluye en Escoto una vocación sistemática. Escoto critica las síntesis filosóficas dominantes en su época, pero él mismo construye una síntesis, un sistema cuya exposición no entraremos. La actitud de Ockham, cuya actividad intelectual llena la primera mitad del siglo XIV, es radicalmente distinta. Ockham es ante todo un crítico demoledor de todos los sistemas filosóficos precedentes, del aristotelismo, del agustinismo, de los sistemas tomistas y escotista. El criticismo, impulsado y acaudillado por Ockham, constituye una nueva manera de practicar la filosofía. El criticismo es la actitud característica y generalizada en el siglo XIV. Su florecimiento se vio favorecido, sin duda, por las circunstancias sociopolíticas a las que aludíamos en el comienzo de este capítulo. Conviene, sin embargo, tener en cuenta otras razones estrictamente filosóficas que impulsaron su desarrollo. El criticismo del siglo XIV es, en primer lugar, una consecuencia de la nueva visión de la filosofía surgida en el siglo XIII a raíz del descubrimiento del aristotelismo. Tras siglos de agustinismo se había entrado en contacto por primera vez con un sistema que nada debía al cristianismo ni a la Biblia. Un sistema que no dependía en absoluto de la revelación judeocristiana, sino que aparecía como resultado de la razón, funcionando por sí misma al margen de la fe. Esta circunstancia favoreció ampliamente la idea de que la razón y la filosofía son autónomas. La concepción de la filosofía como disciplina autónoma favoreció, a su vez, el criticismo. La filosofía es esencialmente crítica, revisa sus presupuestos y sus conclusiones, y esta tarea crítica podrá ser bloqueada desde fuera de la filosofía por un sometimiento de la razón a otras instancias ajenas, pero no puede ser bloqueada desde dentro de la misma, es decir, de acuerdo con las exigencias que impone su propia naturaleza. Por lo demás, la actitud crítica ante los sistemas filosóficos del siglo XIII no se vio impulsada solamente por la filosofía, sino también, y en segundo lugar, por la fe cristiana misma, que en muchos casos vio en estos grandes sistemas un peligroso enemigo. En efecto, muchos pensaban que la asimilación del aristotelismo, del averroísmo, contaminaba peligrosamente la fe con adherencias extrañas de origen griego y musulmán. Esta actitud de desconfianza ante la filosofía y, en definitiva, hacia la razón, favoreció el florecimiento de la mística
como alternativa frente al racionalismo filosófico. El siglo XIV se caracteriza por la preeminencia del criticismo en lo filosófico y del misticismo en lo religioso. Los límites de la razón y el ámbito de la fe. El problema de las relaciones existentes entre la razón y la fe, cuya eclosión tuvo lugar en el siglo XIII a raíz de la aparición en escena del aristotelismo, continúa siendo una cuestión fundamental en el pensamiento del siglo XIV. El averroísmo había sostenido que razón y fe pueden ofrecer informaciones no solo distintas, sino contradictorias acerca de los mismos contenidos. Inmortalidad personal, origen del mundo. Aquino rechazó que tal situación pudiera realmente producirse, puesto que la verdad es única. La razón y la fe no pueden mantener afirmaciones incompatibles. En aquellos ámbitos en que se pronuncian una y otra, sus pronunciamientos han de ser por fuerza armónicos y coherentes, ¿no? El compromiso entre ambas, elaborado por Aquino, incluía, como señalábamos en el capítulo anterior, la afirmación esencial de que una y otra poseen contenidos comunes. Razón y fe delimitan dos conjuntos con una zona de intersección cuyos elementos pertenecen a ambas. La tesis de que algunos contenidos son comunes a ambas implica que la razón puede pronunciarse sobre ciertos artículos de la fe. Esto supone evidentemente un riesgo, que la razón llegue a pronunciarse en contra de los artículos de la fe, como ocurrió con los averroístas. Sin embargo, posee una ventaja indudable y de gran alcance, que la razón no se desvincula de la fe ni la teología de la filosofía. Cabe un tratado filosófico de Dios, de la demostración de su existencia y atributos, en armonía con la teología revelada. Caben una antropología y una ética filosóficas que incorpore la inmortalidad del alma y la ley natural, acordes con la fe y la moral cristianas, del Decálogo. El pensamiento del siglo XIV elimina esta zona de intersección entre razón y fe. Si para Aquino una y otra son fuentes de información distintas que proporcionan, en algunos casos, informaciones comunes, para Occam se trata de fuentes distintas con contenidos distintos también. Las proposiciones que Aquino consideraba comunes a ambas son declaradas ahora indemostrables racionalmente y, por tanto, objeto exclusivamente de fe religiosa. El ámbito al cual tiene acceso la razón queda, de este modo, notablemente reducido. Este proceso limitador del alcance de la razón culmina en Occam y tiene un predecesor, como ya hemos indicado, en Duns Scoto. Por lo que se refiere al tema de Dios, ya Duns Scoto niega que varios atributos divinos sean estrictamente demostrables. La razón puede, ciertamente, demostrar la existencia de Dios, y Scoto formuló pruebas de indiscutible interés y originalidad en cuanto a su planteamiento, pero atributos divinos como la omnipotencia, la inmensidad, la omnipresencia, la justicia, la misericordia y la providencia, entendidas en su acepción cristiana, no pueden ser demostradas por procedimientos filosóficos, exclusivamente racionales, sino que pertenecen al ámbito de la fe. Occam es más radical aún. No solamente los atributos, sino la existencia misma de Dios es indemostrable por la razón. Occam llega a esta conclusión a partir de su modo peculiar de interpretar la causalidad, el conocimiento que el hombre tiene de las causas y los efectos. Que los fenómenos poseen causas es innegable, a juicio de Occam. Este principio general no basta, sin embargo, para determinar cuál es la causa en cada caso. Supóngase que apreciamos la dilatación de un metal. El principio general de que los fenómenos poseen causas nos garantiza que tal dilatación tiene una causa, pero no sirve para decidir cuál es la causa precisamente en este caso. Solamente la observación nos permite saber cuál es la causa concreta de cada fenómeno. En nuestro ejemplo, la observación de que la dilatación sigue el calor nos permite saber que éste es la causa de aquella. Pues bien, esta interpretación de la causalidad hace imposible la demostración de la existencia de Dios. Podemos estar seguros de que hay una causa primera de la cual proviene el universo,
pero no podemos concluir definitivamente que tal causa sea el Dios creador objeto de la fe cristiana. Con su concepción de la relación entre causas y efectos y de nuestro conocimiento de la misma, Occam se adelanta a las teorías empiristas modernas y cabe considerarlo como un precursor de Hume. El mismo proceso de limitación del alcance de la razón se observa en los temas concernientes a la antropología. Duns Scoto había afirmado que no son demostrables ciertos atributos que la antropología cristiana reconoce al alma. Tal es el caso de su espiritualidad y su inmortalidad. Como en el tema de Dios, Occam va más lejos aún que aquel, afirmando que ni siquiera la existencia del alma es demostrable, en sentido estricto, por la razón. Y por último, la cuestión del voluntarismo, ¿no? Los preceptos morales corren la misma suerte que el tema de Dios y el tema del alma. Tomás de Aquino había aceptado que todos los preceptos del Decálogo son asequibles a la razón, por ser preceptos de la ley natural. Scoto limita la afirmación de Aquino a los dos primeros preceptos del Decálogo, es decir, aquellos que prescriben las obligaciones del hombre para con Dios. Para Occam, ninguno de los mandamientos es de ley natural. Dios podría haber creado un mundo en el que el odio a Dios no fuera pecado, sino virtud. Esta forma de interpretar los preceptos morales del cristianismo es consecuencia del voluntarismo teológico sustentado por ambos. Para comprenderlo adecuadamente, será útil recordar el modo en que los griegos planteaban el problema de las normas morales. Las normas morales, veíamos en el capítulo 2, son bien el resultado de la naturaleza o bien el resultado de una convención. Parte de las leyes del Decálogo, según Scoto, y todas, según Occam, no son naturales, ni por tanto inmutables. Son, pues, convencionales. Son el resultado de una convención, derecho consuetudinario, pero no de una convención humana, sino una convención divina. Son así porque Dios lo ha querido, pero Dios podría haberlo querido de otra manera. Porque Dios no podría, de haberlo querido, haber creado un mundo en el que el robo y el adulterio estuvieran permitidos. ¿Por qué no creó el mundo Dios así? ¿Por qué Dios no permite eso, pero permita que suceda? ¿No? Más aún, añade Occam, ¿por qué Dios no podría, si hubiera querido, haber creado un mundo en el que el odio a Dios no estuviera prohibido, sino recomendado? Con estas consideraciones no pretende Occam, por supuesto, combatir el orden moral establecido por Dios. Así fue impuesto por Dios y el hombre no puede alterarlo. Lo que pretende Occam es subrayar la omnipotencia y la libertad divinas. Su postura es el resultado de llevar hasta sus últimas consecuencias el primer artículo del credo: creo en Dios Todopoderoso. La libertad divina no está sometida a regla ni necesidad alguna. El voluntarismo teológico es la aplicación radical al caso de Dios del voluntarismo como tesis que sostiene que la voluntad es superior al entendimiento y que la esencia de aquella es la libertad. Esta tesis ya ha sido analizada más arriba al referirnos a Duns Scoto. Y aquí lo dejamos ya preparadito para la presentación del nominalismo y la introducción ya de la tradición filosófica y científica modernas, ¿vale? Así que nada, un saludo y hasta la próxima.